La Corte Penal Internacional debe actuar con urgencia ante tantos elementos presentados y acelerar la investigación y emitir órdenes de arresto contra los máximos responsables, incluso en funciones. Además, debería considerar que estos crímenes no se limitan a la frontera nacional, sino que implican colaboración entre regímenes autoritarios como Cuba y posiblemente Irán y Rusia en asesoría militar, lo que convierte todo esto en una amenaza regional. Tenemos un programa imperdible. Hay un informe anual del Instituto Casla sobre los crímenes de lesa humanidad contra Venezuela, contra Nicolás Maduro en la OEA. Muy bien, ya estamos en vivo desde la OEA, el informe de esta presentación de Instituto Casla contra la dictadura de Nicolás Maduro, a cargo de Tamara Suju. Muy bien, el secretario general que se despide este mes. Escuchemos. Hoy, como todos los años, se presenta el informe anual 2024-2025 del Instituto Casla en la OEA. El objetivo es denunciar ante nuestro continente y el mundo entero los crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela. Una realidad sobre la que hemos trabajado desde mi llegada en la organización. En víspera de dejar el cargo, este octavo informe cierra una etapa, pero no concluye un ciclo. Dicho ciclo concluirá cuando haya justicia para estos crímenes de lesa humanidad nunca antes. Hasta entonces seguiremos trabajando donde sea que estemos. El informe lleva por título Venezuela bajo asedio, represión estatal y crimen organizado transnacional, y está subtitulado Convergencia estructural y responsabilidad por crímenes de lesa humanidad. Como en otros informes, este también se presenta evidencia sobre los tormentos a los que son sometidos los venezolanos día a día para sostener en vida la dictadura de Nicolás Maduro, tormentos físicos y psicológicos. Vi compañeros de celda quebrarse, llorar, perder el deseo de vivir. Se lee en un pasaje que recordaré por siempre. El informe provee evidencia a la conformación del Consejo de Defensa de la Nación, presidido por Nicolás Maduro y con la presencia de cabeza de los poderes legislativo y judicial, además de varios ministros. Una vez más queda aprobado el carácter totalitario del régimen, un orden político en el que ninguna instancia estatal es autónoma del jefe del Ejecutivo, o sea, toda forma de poder público, todas las ramas del Estado fusionadas en una. También se documenta la cadena de mando del Consejo de Seguridad de la Nación en sus respectivos organismos represivos, Defensa, Interior y Justicia, el Alto Mando Militar, y los jefes de inteligencia, SEBIN, DGCIM, DAE y LAET. El organigrama es contundente, se detalla en alto grado de especialización en las tareas represivas, organismos diversificados horizontalmente y una cadena de mando jerárquicamente organizada de manera piramidal. En la cúspide de la misma está Nicolás Maduro. La cadena de mando sea la responsabilidad de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Termina en él. Otro tanto, el Consejo de Estado, presidido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y conformado por miembros designados por Maduro, representando al CNE, al TCJ y al Poder Legislativo. Aquí también se verifica la cooptación vertical y por ende la pérdida de toda autonomía institucional. Queremos subrayar que este informe que nos presenta Tamara Suju contribuye también a robustecer aún más los informes que la Secretaría General de la OEA ha producido desde mayo del 2018. Dichos informes, elaborados por un panel de expertos internacionales independientes, sirvió de base para que un grupo de países latinoamericanos y de la región presentara una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Es importante señalar que identificar la cadena de mando en la comisión de estos crímenes, es decir, al establecer las responsabilidades individuales dentro de las estructuras represivas, los informes Casla Institute siempre han aportado valiosa información imprescindible para las actuaciones de la Corte Penal Internacional. Quiero destacar especialmente el trabajo de Tamara Suju, quien ha sido un referente único e insoslayable en la lucha por la justicia en Venezuela y en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. Su trabajo, su tarea de recopilar evidencia,
de tener la confianza de víctimas y familiares de víctimas, de hacer un trabajo científico contundente, coherente, consistente, ha sido fundamental para los trabajos de la Corte Penal Internacional. Sin más demora, los dejo con Tamara, directora del Instituto Casla, quien hará la presentación correspondiente. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, secretario general. Señor secretario general Luis Almagro, el presidente Havel dijo una vez: la lucha por una causa justa vale la pena, aunque no se gane en el corto plazo. Nosotros como Instituto Casla queremos agradecerle su acompañamiento durante el tiempo que usted estaba aquí en la Secretaría General, acoger los informes del Instituto Casla, acompañar los informes, acompañar las acciones ante la Corte Penal Internacional ha sido para nosotros muy importante, yo diría que básico, para poder seguir en este trabajo que hemos tenido, en esta ardua labor, y contar con usted, con su persona, con su solidaridad, con sus convicciones, ha sido clave para el Instituto Casla. Reciba nuestro respeto y reconocimiento por su firme y valiente compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos en las Américas. Su voz ha sido faro de esperanza para millones de venezolanos, cubanos, nicaragüenses que resisten en medio de la represión, la censura y la injusticia. Gracias por no guardar silencio cuando otros lo hicieron, por llamar a las cosas por su nombre y por colocar la dignidad humana por encima de la conveniencia política. Su lucha no ha sido institucional, ha sido profundamente moral. En tiempos donde la verdad y la libertad enfrentan tantas amenazas, su liderazgo ha demostrado que la coherencia y el coraje siguen siendo posibles en el escenario internacional. A nombre de quienes no pueden alzar la voz sin ser perseguidos, gracias por hablar por ellos. Ante todo, quiero dedicar este informe anual a todos los padres, hijos, abuelos, amigos que día a día salen a las calles de Venezuela valientemente para exigir la libertad de sus familiares. A pesar de la adversidad, de los lejos que pueden estar en los centros de reclusión, sus hijos han hecho lo imposible por no abandonarlos. Gracias a todas esas familias que siguen luchando por sus detenidos en Venezuela. A la familia de los jóvenes Antoni García Cañizales, John Graterol, Jason Javier Bracho, José Torres, Dorian Raíz Rondón, Luis Eduardo Roberto y las otras 17 personas asesinadas por el régimen en las calles de Venezuela en el contexto postelectoral. A las familias de Lindomar, Amarato Bustamante, Oswald González, Jesús Álvarez, Jesús Manuel Martínez, César Mayora, Jesús Gutiérrez y Reinaldo Araujo, 7 presos políticos muertos bajo custodia del Estado en el periodo que conforma este informe y que se suman a 14 más que han muerto en los últimos años, como Acosta Arévalo, Fernando Albán, etc. A Yandar Moxal, a Nahuel Gallo, a Jaco Jararti, a Fabián Buglioni, a Renzo Guamanchumo, a Lucas Hunter, a Alberto Trentini y todos aquellos extranjeros rehenes del Estado venezolano y a sus familias que angustiosamente los buscan día a día, mucho desde la distancia sin saber siquiera dónde están y no saben de ellos desde hace más de 6 y 7 meses. A la familia del teniente Ronald Ojeda, torturado y asesinado en Chile por órdenes del régimen y ejecutado por una de sus bandas, crimen que trasciende las fronteras. A mis colegas presos, a mis amigos, Perkin Rocha, Rocío San Miguel, Nélida Sánchez, Eduardo Torres, Jesús Arma, Viallo Pilieri, Carlos Chanchelor, Américo de Gracia, en fin, a todos los presos políticos, militares y civiles presos antes de las elecciones y después de las elecciones, incluyendo hoy a quienes están clandestinos, como María Corina Machado, que tiene toda mi admiración. A los héroes extraídos de la Embajada de Argentina, bienvenidos a la libertad. La situación política venezolana revela un sistema que trasciende las categorías tradicionales de un régimen autoritario o Estado fallido. Se trata de una tiranía estructurada como una red criminal transnacional en la que las instituciones estatales han sido capturadas y utilizadas sistemáticamente para fines ilícitos y de represión interna y externa. Esta estructura combina elementos de control político, económico y criminal, sustentado en una cúpula político-militar que mantiene su poder mediante la utilización de órganos judiciales, de inteligencia, policiales y militares. En este contexto, los crímenes de lesa humanidad no son eventos aislados o errores,
sino componentes integrales vilmente planificados por un aparato de dominio que emplea la represión sistemática y la violencia como herramienta para consolidar su poder y facilitar sus actividades ilícitas, configuración que refleja una lógica de gobernanza que integra la estructura estatal con redes criminales, haciendo que la impunidad y la perpetuación en el poder sean sus únicos objetivos. El Estado ha multiplicado sus redes de organización civil, militar, policial y paramilitar coordinadamente, fusionándolas con un solo fin, el de perseguir y reprimir sistemáticamente a la población civil y al estamento militar para mantenerse en el poder a la fuerza. Los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han sido utilizados de forma transversal, como herramienta de control político y social, ejecutándolos dentro y fuera del país. Todos los poderes del Estado tienen su responsabilidad en la planificación, inducción, omisión y ejecución de dichos crímenes. Mientras hoy estamos hablando y dando esta rueda de prensa, están deteniendo a un venezolano arbitrariamente. En el contexto de las elecciones, el régimen necesitaba intimidar y aterrorizar a la población para no perder el control, porque desde el principio estaba preparando el fraude electoral, porque ellos siempre supieron que iban a perder. Por esto planificó y preparó a toda su estructura represiva. La orden era salir a reprimir con todo el uso de la fuerza, sin mirar a quién, utilizando el secuestro, la desaparición forzada, la tortura masiva contra cientos de detenidos en las prisiones de máxima seguridad, así como la operación Tuntún y la activación de toda su red de informantes y patriotas cooperantes para causar el terror suficiente en la población y aplacar dichas protestas. Un ejemplo de todo esto que yo estoy diciendo es el terrorismo de Estado implementado en las cárceles de Tocuyito y Tocorón. El 1 de agosto, tan solo 4 días después de las elecciones, ya Maduro se vanagloriaba de tener 1.200 detenidos. 4 días después, ni siquiera el mismo fiscal de su estructura se atrevía a decir esta cifra. Y reconoció haber ordenado la remodelación de 2 cárceles. Dijo: estoy preparando 2 cárceles que deben estar listas en 15 días. Ya están preparándose Tocorón y Tocuyito, y todos estos guarimberos van para estos penales. El 3 de agosto, 2 días después, Maduro subió esta cifra de 1.200 a 2.000 detenidos. Ninguna organización, nadie había hablado de esa cifra. Y además dijo: todos confiesan, todos, porque ha habido un proceso estricto legal dirigido por la Fiscalía con plenas garantías y todos están convictos y confesos. Imagínense, en una semana, 2.000 personas convictas y confesas según Maduro. Tocorón llegó a albergar en el contexto postelectoral a 1.200 detenidos y Tocuyito 497. En estas cárceles sucedieron y suceden hoy día torturas físicas y psicológicas masivas que describo lo más resumido posible. En Tocorón recibían a todos los detenidos con un golpe entre la cervical y la nuca que llamaban matachivo. Fueron obligados al llegar a permanecer en cuclillas y con la cabeza baja, y si levantaban la cabeza les daban golpes, y si se ponían de pie los golpeaban por las rodillas para que perdieran el equilibrio y se cayeran, teniendo que volver a ponerse en la misma posición. Estoy hablando de todos los detenidos, 1.200 detenidos sometidos a las mismas torturas. Decenas de víctimas fueron castigados parándolos en posición firme con los brazos extendidos hacia adelante y les ponían un palo de escoba obligándolos a permanecer por varias horas o todo el día parados y con el palo de escoba en los brazos. Si se les caía el palo, les propinaban brutales golpizas. Todos fueron desnudados completamente y obligados a poner la ropa que les suministraban en el penal sin ropa interior. Y así permanecieron por un mes, causándoles cuadros de dermatitis, irritación en las zonas íntimas, hongos, escabiosis, y además no tenían acceso a los medicamentos. Muchos detenidos fueron sometidos a descargas eléctricas en sus partes íntimas con un táser, aplicada intencionalmente en los genitales. Eso es una agresión sexual como patrón de violencia de sexo y de género en esa cárcel. Todos fueron sometidos a noches de total oscuridad, quitando la electricidad y quedando tan oscuras las celdas que no podían ni siquiera verse las manos. Y los custodios pasaban por los pasillos toda la noche golpeando las celdas, privándolos del sueño, gritándoles palabras obscenas y amenazas, lo cual generaba temor constante, ansiedad y ataques de pánico. Obtuvimos información sobre el suministro del Altran, un ansiolítico
que empezaron a suministrar al principio a personas con trastornos psiquiátricos o psicológicos, pero en el mes de noviembre empezaron a suministrarlo masivamente en toda la población penal, cuando ellos consideraban que necesitaban calmarlos, mantenerlos dormidos o atontados. Por ejemplo, cuando iba a una comisión del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. En Tocuyito, la otra cárcel de Maduro, centro de máxima seguridad administrada por el SESMAS, sistema élite carcelario creado para estas cárceles, especialmente por el régimen de Maduro, los detenidos fueron recibidos a gritos, con frases intimidantes y amenazantes, como malditos terroristas, malditos guarimperios, ¿dónde está María Corina? ¿Dónde está tu papi en mundo? Etcétera. Y el director se hacía llamar Proctor, y él decía que él era el plan de esa cárcel. Recordemos que el sistema SESMA son todos los funcionarios encapuchados y nadie conoce su identidad. Muchos detenidos fueron sometidos a la tortura que llaman arepa asada, donde los castigados eran llevados a la cancha deportiva a pleno sol, cuyo suelo es de cemento y estaba muy caliente. Los esposaban con las manos hacia atrás y también de los tobillos, y los tiraban en el piso, aproximadamente 15 minutos boca arriba y 15 minutos boca abajo, entre 4 y 6 horas. Las víctimas presentaron quemaduras térmicas por calor de asfalto en los talones y en las palmas de las manos, y en el rostro y cuello quemaduras producidas por el sol. Víctimas fueron esposadas con las manos detrás de la espalda, inclinados en un objeto en el piso, por lo tanto no podían ni siquiera sentarse ni estirarse. Hubo colgamientos en barras fijas o en las puertas de las celdas por 12 horas. Los detenidos en la Torre B fueron sometidos a golpizas continuas, y en ambos penales todos fueron sometidos a torturas psicológicas terribles y dolorosas, torturas provocadas para destruir su autoestima, su identidad y para afectar su dignidad. 1.700 personas en estos dos penales fueron víctimas de falta de medios de vida, tortura llamada falta de medios de vida, escasa comida o descompuesta o fermentada, escasa hidratación y falta de atención médica oportuna. Sobre esta tortura, que además fue aplicada en la mayoría de los centros de detención, en los otros centros de detención, hay víctimas que han sido liberados, cuyo deterioro físico y psicológico es tal que se teme por su vida hoy día. Hace tan solo 3 días murió Arianna Pinto, de 20 años, hipertensa y diabética, detenida el 1 de agosto y liberada el 7 de diciembre, luego de haberse deteriorado su salud por las condiciones carcelarias y la falta de atención médica oportuna y continua. La exposición prolongada a condiciones insalubres sin acceso al aseo personal ni baño. Los detenidos, 1.700 detenidos en estas cárceles y además en otras cárceles, fueron obligados a convivir con su suciedad. Durante semanas o meses no tuvieron acceso a ducha, a productos de higiene personal, a desodorantes, jabón, a cepillo de dientes, a crema dental, a cualquier cosa, cualquier tipo de accesorio personal. El no poder asearse provocó en los detenidos no solamente infecciones y enfermedades, sino problemas en su autoestima. Discriminación y amenazas a la comunidad LGTB, quienes fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los custodios en las dos cárceles. El dolor de los otros, muchos eran torturados física y psicológicamente al mismo tiempo, mientras otros observaban cómo los estaban torturando, esperando su turno, aterrorizados. Hoy el Instituto Casla quiere hacer una denuncia formal, quiere denunciar al Estado venezolano y su estructura criminal por inducción al suicidio, ejecutada como parte del terrorismo de Estado contra los detenidos en estos dos lugares. El Instituto Casla no tiene ninguna duda de que las terribles condiciones carcelarias y los abusos verbales constantes, el sometimiento a torturas generales físicas y psicológicas descritas en este informe, frases como nunca vas a salir de ahí, nunca vas a volver a ver a tus hijos, a ustedes no los quiere nadie, se olvidaron de ustedes son escoria, que son al día de hoy repetidas una y otra vez. El aislamiento y los castigos, la pérdida de la esperanza de salir de ese lugar, el hambre, la deshidratación, el sentirse sucio, las dolencias físicas, sin recibir tratamiento médico, la incomunicación con sus familiares, los cuadros severos de depresión y miedo provocaron una ola de intentos de suicidio nunca antes documentados en nuestro trabajo. Testigos afirman que durante los primeros 3 meses en Tocorón, por ejemplo, llegaron a darse hasta 8 intentos de suicidio por día.
Fueron decenas de detenidos que no querían estar ahí, que estaban desesperados por salir, y esto se vio especialmente en personas que tenían algún tipo de trastorno psiquiátrico o enfermedades previas, que no recibían medicinas, en personas con trastornos, por ejemplo, del espectro autista, y personas que presentaron trastornos de ansiedad o depresión severos desarrollados en reclusión. El 4 de mayo, hace solo 11 días, el joven Lindomar Amaro se suicidó en Tocorón. Y Joandri Silva, su compañero de celda, también lo intentó. Habían pasado 15 días en una celda de castigo víctimas de continuas torturas psicológicas. Además de esto, el régimen utiliza, y esto es muy importante, jóvenes entre los 18 y 25 años que están haciendo sus pasantías en cuerpos policiales o en el propio Ministerio de Asuntos Penitenciarios, para que sean parte de este horror. Los custodios, muchos de los custodios son jóvenes de entre 18 y 25 años, jóvenes aprendiendo a torturar y maltratar a otros jóvenes. Algunos han sido detenidos por negarse a hacerlo. La planificación de la represión sistemática ha sido esencial y no puse la lámina 2. No tuve la oportunidad de poner la lámina 2, disculpen. Ok, bueno. Esta es la lámina 2, que son pensamientos de personas que han estado en Tocuyito y en Tocorón, y que les dice a ustedes la gravedad de lo que ellos sienten y cómo salen de esas cárceles, qué sentían. Las torturas psicológicas son tratadas como las peores torturas que ellos recibieron. La planificación de la represión sistemática ha sido esencial y se ha organizado para activarse de forma estructural. Para esto, la estrategia ha sido la fusión cívico, militar, policial y otras, tan repetidas en los discursos de Maduro. Voy a abreviar lo mayor posible esta estructura. El Consejo de Defensa de la Nación, el CODENA, órgano consultivo de la Presidencia de la República, esos son los responsables del Consejo de Defensa de la Nación. Este consejo se enfoca en los asuntos que afectan la seguridad nacional y el bienestar del Estado, trabajando directamente con los planes y estrategias de defensa que el gobierno considera necesarios para la protección de la nación. El Consejo de Seguridad de la Nación, que tiene más bien una función política, preventiva y de respuesta a las amenazas de seguridad, y se encarga de coordinar las acciones que incluyen desde las protestas sociales, pasando por los posibles actos terroristas e intentos de desestabilización política. Lo importante del Consejo de Seguridad de la Nación es que tiene a los ODI, al Órgano Nacional de Dirección y Defensa Integral, ODI, como órgano ejecutor. ¿Qué es el ODI? El pasado 9 de enero, en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la Nación, Nicolás Maduro ordenó activar el ODI, del cual hizo especial referencia explicando que será un órgano ejecutor del Consejo de Seguridad de la Nación y estará a la orden del comandante en jefe de la Fuerza Armada y presidente de la República. Es decir, él es el jefe directo de todo eso que ustedes ven en esta lámina, incluyendo el RAS, que es el sistema civil donde están operando los VC, las comunas, las misiones, los consejos comunales, que es la gran red de inteligencia civil que tiene el partido de gobierno PSUV y que se activa para perseguir, reprimir, acusar, que son los grandes sapos en Venezuela, ¿no? Ellos tienen tanta culpa de la persecución como la tienen los órganos de inteligencia y los organismos policiales y de represión, todo lo que forma parte del sistema RAS. Todo el poder, dijo Maduro, está integrado en esta fusión, la unificación del poder político con todas las fuerzas militares y policiales de Venezuela, incluyendo milicias y otros combatientes. La próxima vez seguramente meterá ahí a quién sabe qué, porque todos combatientes entran los paramilitares, los parapolicías, todos los organismos estos que él tiene ya. A lo mejor vemos quién sabe si hasta la FARC metidos en esto, ¿no? En el organigrama. Maduro se puso oficialmente en la estructura criminal y fusionó los poderes públicos en uno. Más tirano, imposible. El Consejo de Estado es el otro organigrama. Es el máximo organismo de consulta del gobierno nacional y su función principal es asesorar al presidente de la República
en asuntos de trascendencia, y aquí está el Tribunal Supremo de Justicia incluido, y los gobernadores. La tropa de operaciones especiales. En un mes, el régimen ha anunciado la creación de dos nuevas estructuras represivas. La tropa de operaciones especiales fue anunciada el 13 de abril en cumplimiento de las órdenes de Nicolás Maduro. Según dijeron, el DGCIN graduó a 400 nuevos comandos de operaciones especiales que están bajo la dirección del DAE del coronel Granco Artiaga, incrementando así Maduro su fuerza personal de contrainteligencia militar, del cual es el jefe directo, porque no nos olvidemos que Maduro es el jefe del DGCIN. Y la otra fuerza es esta, los operadores especiales revolucionarios COER, anunciados por Diosdado Cabello el pasado 22 de abril, integrado por más de 500 funcionarios pertenecientes a la Fuerza Armada, DGCIN, SEBIN, PNB, CICPC, milicias y Guardia de Honor Presidencial. Diosdado Cabello se refirió a los integrantes del COER como personas que libran una batalla por la verdad. También se refirió a que en el Imperio Norteamericano tenía quintas columnas en Venezuela e iban a ir por ellos. Tanto el anterior tropas de operaciones especiales como el COER, está Alexander Granco Artiaga en todas las fotos. Ambos son parte de la implementación de los planes de represión utilizando a los organismos de inteligencia integrados a las funciones policiales de vigilancia, control y represión. ¿Por qué? Porque Maduro confía en sus más fieles servidores. El régimen venezolano ha puesto todo su aparato represivo buscando causar trauma colectivo como herida psicosocial que afecta a toda la nación, causando miedo, desconfianza, autocensura entre la población, cuyo trauma vivido en el periodo que comprende este informe está latente y lo sentimos especialmente en el terror que ha causado en los familiares, amigos, abogados, comunicadores sociales y otros que han sido de alguna manera víctimas de la persecución y encarcelamiento y que temen hablar para pedir ayuda o denunciar, porque han sido amenazados o temen más persecución. Ayer nos enteramos de que una señora que fue a preguntar por su hija detenida, fue detenida por preguntar por su hija detenida, por ejemplo. También supimos que los familiares del chofer de María Corina están todos presos. Todos. Se llevan a las familias cuando no consiguen a las personas. No puedo dejar de mencionar en todo esto el rol de la Fuerza Armada y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, el CEOFAN, en el fraude electoral y las consecuencias posteriores de la represión. El 28 de julio, en esta lámina, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, a las 8:30 de la noche del 28 de julio, con Hernández Lara, el jefe del CEOFAN, dieron una rueda de prensa, acompañados del ministro de Interior y el alto mando militar, como si fuera un ejercicio militar y no civil, que era lo que estaba pasando. Y enviaron este mensaje, que ya decía que se iban a robar las elecciones el 28 de julio a las 8:30 de la noche. Vladimir Padrino dijo: podemos decir, antes incluso de conocer los resultados de la soberanía popular que van a ser transmitidos por el Consejo Nacional Electoral, antes de eso, podemos decir, ya que el pueblo de Venezuela se ha levantado con mucha fuerza y contundencia para rechazar y para exigir el cese de las sanciones criminales sobre el pueblo de Venezuela. Ya Vladimir Padrino, con estas palabras y rodeado del alto mando, decía lo que iba a suceder a continuación. Ahora bien, ¿cómo se implementaron y se implementan estos planes de represión en el marco del contexto electoral? A través del andamiaje jurídico, leyes aprobadas por el régimen venezolano para darle el marco jurídico y justificación al terrorismo de Estado. El Plan Furia Bolivariana, activado el 18 de enero del 2024 por Maduro, describiéndola como un plan cívico, militar y policial para enfrentar cualquier intentona terrorista. Diosdado Cabello amplió este significado señalando que se dirige contra los traidores, los vendepatria. A partir de esta orden, fueron vandalizadas sedes de partidos políticos, residencias de líderes de la oposición, fueron detenidas arbitrariamente varias personas de la oposición, se denunciaron intentos de secuestro en más de 11 estados del país, etcétera, etcétera, etcétera. La Operación Tuntún. La Operación Tuntún es un ejemplo claro de cómo el régimen venezolano ejerció el terrorismo de Estado públicamente, donde funcionarios armados de los cuerpos de inteligencia, SEBIN, DGCIN, DIA y DAET y otros llegaron a las casas de personas señaladas para detenerlos. La planificación de esta operación contó con diversas aplicaciones tecnológicas y toda la activación de la Red Civil de Cooperantes, la RAS, la que hablé con anterioridad.
El sistema SESMAS, Sistema Especial de Máxima Seguridad, este sistema fue diseñado y entrenado el pasado año para el control estricto y la vigilancia de los reclusos de alto perfil, como los presos políticos, civiles, militares y extranjeros. Los centros de detención remodelados o nuevos, los centros clandestinos de torturas, entre ellos cito la sede del CEPOP, que denunciamos el año pasado, sede clandestina del SEBIN en Santa Mónica, convertida en un centro de torturas clandestino donde han llevado a personas PIO, personas de interés operacional, tal como los llaman en Cuba, y donde permanecen desaparecidas por días o semanas. Los interrogan, amenazan, les aplican métodos de tortura física y psicológicas, etc. El Palacio Blanco, Casa Militar. Obtuvimos información sobre nuevos calabozos del DGCIN construidos donde estaba el antiguo depósito de armamento dentro de este lugar. La casa ubicada en La Lagunita. Obtuvimos información sobre la reactivación de este lugar para llevar a víctimas de la persecución. La sede del DGCIN en La Mariposa, denunciada anteriormente, donde torturaron y asesinaron al capitán Acosta Arévalo. En este lugar han sido llevados detenidos del contexto electoral del 2024. Incluso han sacado detenidos de otros centros de reclusión y los han llevado a La Mariposa, los han interrogado, los han torturado y los han devuelto al lugar donde estaban. Sobre los patrones observados en las detenciones arbitrarias podemos indicar: detenciones arbitrarias como instrumento de disciplinamiento, castigar, reprimir y censurar. Selectividad política. Las detenciones se han dirigido principalmente contra miembros de la oposición política, activistas de derechos humanos, periodistas y comunicadores críticos, ciudadanos que participaron en protestas o expresaron su descontento en redes sociales y ciudadanos que participaron activamente en las elecciones. Masividad y pluralidad de los detenidos como efecto intimidatorio. Aumento de la detención de menores de edad, personas con discapacidades acompañadas de la violencia interseccional, que ocurre cuando una persona sufre varias formas de discriminación al mismo tiempo. De las detenciones arbitrarias al secuestro, las detenciones se convirtieron en un negocio en toda Venezuela. Los organismos de seguridad se llevaban a los jóvenes, se llevaban a la gente para después pedir rescate a las familias. Entre 500 y 5.000 dólares tenemos denuncias nosotros de que pidieron para liberarlos. La detención generalizada y sistemática contra los militantes y activistas de partidos políticos, del Comando con Venezuela y otros dirigentes, que al día de hoy, al día que cerramos este informe, son 290 personas. El partido que lidera María Corina Machado, 20 Venezuela, encabeza la lista con 100 personas detenidas de su partido, seguido de Primero Justicia, Voluntad Popular, Encuentro Ciudadano, etc. Miles de personas clandestinas y resguardadas al día de hoy. Son cientos de personas que están al día de hoy resguardadas de la persecución y que cuando regresan o toman la decisión de regresar por cosas económicas, por problemas familiares, los apresan al día siguiente. Hemos tenido la información de que dos personas que regresaron, uno en el estado Barinas y uno en el estado Bolívar, al día siguiente los fueron a buscar. Están activadas todas las redes del RAS, todos los sapos que tiene el Estado para eso. Detención y hostigamiento de autoridades y funcionarios públicos en funciones, alcaldes, concejales, trabajadores de las alcaldías fueron detenidos en el contexto electoral. Detención de ciudadanos extranjeros en el contexto de las manifestaciones, periodistas internacionales que documentan protestas o violaciones de derechos humanos, observadores internacionales o visitantes académicos, cooperantes humanitarios de otras ONGs, detenciones de abogados, periodistas, cierre de emisoras, etc. La desaparición forzada. Una de las prácticas más aberrantes que está utilizando el Estado venezolano como mecanismo de dominación y terror es la desaparición forzada, aplicada a centenas de personas detenidas que demuestran la impunidad estructural y negación institucional. Entre ellos, dirigentes políticos, incluyendo diputados, alcaldes, coordinadores, miembros activistas del Comando con Venezuela, miembros de organizaciones no gubernamentales o líderes sociales, sindicalistas o funcionarios públicos, periodistas y comunicadores sociales. Hacemos o queremos hacer mención especial a extranjeros y militares venezolanos, detenidos en el contexto de las elecciones, cuya identidad, procedencia y cargo al día de hoy son totalmente desconocidos. El Instituto Casla obtuvo información confidencial de que en este momento existen más de 532 detenidos cuya identidad se desconoce
que están en los sótanos del DGCIN en Boleíta. Más de 532 personas que no se sabe quiénes son y cuyas familias tienen absolutamente prohibido hablar de ellos porque los van a buscar. Nosotros tenemos la información de al menos 30 que nos han hecho llegar sus familias, sus nombres, para que los tengamos por si acaso el día de mañana les pasa algo, alguien los tenía registrados. La tortura, sobre los patrones ya hablamos anteriormente, pero conseguimos, por ejemplo, asfixias con bolsas plásticas, colgamientos, quemaduras, encapuchados. Conocimos también de personas que fueron torturadas con animales, es decir, mientras estaban encapuchados y esposados, les ponían perros entrenados de cerca para que les ladraran, para que les respiraran de cerca, causando terror en las personas que estaban en esa situación. La celda de castigo de las que le hablé. La celda del castigo del Rodeo 1. En esta cárcel de máxima seguridad, custodiada por el DGCIN y el SESMAS, existe un calabozo, descrito como celda grande de castigo y tortura, donde varios presos políticos han sufrido torturas físicas, psicológicas y blancas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por días, semanas o incluso meses. No tiene luz eléctrica, los desnudan y los dejan en ropa interior y permanecen esposados las 24 horas del día, es decir, comen y hacen sus necesidades fisiológicas con las manos esposadas, y las marcas de dichas esposas traen secuelas dolorosas permanentes. Tiene una letrina, pequeño pozo séptico, y deben orinar en botellas, ya que no cuentan con agua suficiente para drenar la letrina. El lugar tiene un olor nauseabundo, está lleno de insectos, reciben escasa comida, solo para que no se desvanezcan, como por ejemplo 3 cucharadas de granos al día, y escasa hidratación, provocando un deterioro físico y mental igualable a los campos de concentración nazi. Jamás les quitan las esposas para comer, nunca. En esta situación permanecieron 22 presos políticos detenidos desde el 14 de diciembre del 2024 hasta mediados del 2025, luego de una protesta que realizaron junto con los extranjeros que se encuentran en dicho lugar. Los funcionarios del SESMA le hacen un paseo a distintos presos, por ejemplo a los extranjeros, para esta celda, para que vean que si protestan los van a meter en esta celda. La celda de la escalera en los centros penitenciarios de Tocorón y Tocuyito tienen una especie de celda que es el espacio que se hace debajo de la escalera, que mide aproximadamente 1 metro de ancho por 3 de largo, con un techo muy bajito. En Tocuyito este espacio fue cerrado con un muro de hierro sin ningún tipo de ventilación, con una pequeña puerta, y se encuentra en la planta baja del módulo 2. En este espacio, celda de castigo, meten a los detenidos que protestan por los maltratos y las condiciones carcelarias y los dejan el tiempo que quieren, el tiempo que los funcionarios quieren. El Instituto Casla, en nuestra condición de actores denunciantes ante la Corte Penal Internacional, envió en el año 2024 cartas al fiscal Karim Khan solicitando órdenes de arresto contra altos funcionarios del régimen, del DGCIN y del SEBIN, y el propio Nicolás Maduro. En nuestra primera misiva enviada el 29 de julio del 2024 solicitamos al fiscal órdenes de arresto contra el mayor general Iván Hernández Dala, el coronel Alexander Gran Cuarteaga, el mayor general Gustavo González López y el comisario Carlos Calderón Chirino. En la segunda misiva, enviada el 28 de agosto del 2024, solicitamos órdenes de aprehensión contra el jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro, y otros. Como para cerrar, entre las conclusiones, es indispensable que no cese el esfuerzo. La comunidad internacional no puede abandonar a quienes están luchando, incluso hasta su último aliento, para lograr un cambio democrático en Venezuela. Se necesita una respuesta coordinada, sostenida y multilateral, en la que converjan mecanismos internacionales de justicia, presión diplomática, acción regional conjunta, respaldo a las víctimas y a quienes defienden los derechos humanos. La Corte Penal Internacional debe actuar con urgencia ante tantos elementos presentados y acelerar la investigación y emitir órdenes de arresto contra los máximos responsables, incluso en funciones. Además, debería considerar que estos crímenes no se limitan a una frontera nacional, sino que implican colaboración entre regímenes autoritarios como Cuba y posiblemente Irán y Rusia en asesoría militar, lo que convierte todo esto en una amenaza regional.
Es importante la promoción de un programa de protección internacional efectivo, especialmente porque muchas víctimas, abogados, defensores y activistas de derechos humanos viven bajo amenaza permanente, incluidos los que estamos afuera. Consideramos que bajo el principio de la complementariedad, la Corte Penal Internacional podría apoyar y estimular procesos penales locales, como los que se llevan a cabo en Argentina y Chile, contra responsables venezolanos que residan o transiten por dichos países donde la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, secretario general, por la compañía, y espero que el informe anual de este año pueda ser utilizado por todos ustedes y estudiado, porque tiene muchas cosas nuevas, muchas cosas que decir. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado entonces a Tamara Suju, pero va a brindar una rueda de prensa. Vamos a escuchar entonces esta pequeña rueda de prensa, las preguntas que hacen los periodistas que se encuentran en la OEA. 3 países. Quería saber si usted me puede mencionar 3 países. Yo creo que los países que han denunciado a Venezuela en la Corte Penal Internacional, es decir, Chile, Uruguay y Argentina. Argentina se volvió a sumar a la denuncia en la Corte Penal Internacional. Uruguay lo hizo. No, fueron 6 países, pero ella me está preguntando por los últimos, ¿no? O sea, a esos 6 países iniciales se unieron otros países, como es Chile, que denunció el caso del asesinato del teniente Ojeda, y Uruguay, que se unió también recientemente el año pasado. Argentina se volvió a adherir a la denuncia. ¿Qué podrían hacer los gobiernos que están interesados en la libertad de Venezuela para apoyar al Instituto Casca o a quién para poder lograr al menos la mejora de los derechos humanos? Yo diría que no cesar en la denuncia y en la presión. Es decir, lo que yo pedí, lo que yo dije ahorita en las conclusiones, ¿no? Hay que unificar esfuerzos diplomáticos, de justicia, de presión, para que el régimen salga de Venezuela. Es decir, no es convivir con ellos, es que se le permita a Venezuela tener la oportunidad de que el presidente que fue electo asuma su presidencia y que Venezuela tenga la oportunidad de ser libre. Eso es lo que todos queremos. Y esto se hace a través, no con el silencio y no con pasar la página como lo que quiere el régimen, sino denunciar y además desconocer esas elecciones que ellos van a hacer ahora el 25 de mayo, porque son ilegítimos, porque ellos ya no tienen legitimidad para hacer un llamado a elecciones. Él ya no es presidente y el CNE no tiene legitimidad para hacer ese llamado. Señora Suju, Roberto Macedonio para NTN 24. En este caso me gustaría preguntarle por la administración Trump. Estados Unidos ya tiene una nueva administración diferente a la que hubo cuando se llevaron a cabo los comicios en Venezuela. ¿Qué espera de la nueva administración y, sobre todo, tras estos más de 100 días de Trump en el poder, qué balance hace de sus relaciones con Venezuela? Gracias. Yo espero de la administración Trump como lo espero de cualquier otro país que sea democrático, como los países europeos y los países americanos. Yo espero, primero, claridad en lo que está pasando en Venezuela, llamar al monstruo por su nombre. Ellos son una tiranía con vínculos directos al crimen organizado transnacional. Es decir, el que no está claro en este momento de ¿qué es la tiranía venezolana? No sé qué más se le puede decir, ¿no? Y yo espero de la administración Trump acciones como lo espero del resto de los países democráticos del mundo, porque no es solamente responsabilidad de un país, es responsabilidad de la comunidad internacional, porque para eso existe el principio de la responsabilidad que tienen todos los estados de que estos crímenes no sigan sucediendo en Venezuela. No puedo evaluar estos 100 primeros días. Yo lo que creo es que lo que ellos han hecho hasta ahora ha sido bueno porque los tiene presionados, porque así hay que actuar contra el tirano. Contra el tirano hay que actuar, hay que ejecutar, hay que hacer cosas. No hay que dejar que
que pasen la página y no hay que dejar que sigan como si nada hubiera ocurrido. Muy bien, de esta forma ha concluido entonces la presentación del Instituto CASLA, el reporte anual de Tamara Suju ante la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Ha destacado Tamara Suju la importancia de continuar documentando y denunciando las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela y nuevamente instó a la comunidad internacional a ocuparse de la situación. También pidió a la Corte Penal Internacional las órdenes de arresto directamente para Nicolás Maduro y algunos nombres de su cúpula. Pero vamos a escuchar tras este discurso justamente quien se ha pronunciado, quien brindó una entrevista es Luis Almagro, quien ha asegurado que la Corte Penal Internacional tiene elementos suficientes para procesar y capturar a Maduro. Importante anuncio, entonces está pidiendo a la Corte Penal Internacional la captura de Nicolás Maduro. Entonces vamos a escuchar, esto fue tras la presentación de este informe demoledor en contra de la dictadura. Hemos escuchado los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de terror que comete Nicolás Maduro. Lo tenemos en pantalla, entonces vamos a escuchar esta entrevista en donde pide a la Corte Penal Internacional que arreste a Nicolás Maduro, porque ya tiene todos los elementos. Magro, gracias por atender a NTN24. Encantado de estar con ustedes. En primer lugar, usted nunca ha dudado en condenar la violación de derechos humanos a Venezuela, pero en este último año en el que hemos visto esas elecciones no reconocidas por el régimen, ¿han aumentado los crímenes de lesa humanidad? Sí, ha habido una nueva secuencia de crímenes de lesa humanidad. Nosotros nunca hemos dudado de condenar, denunciar los crímenes de lesa humanidad donde quiera que se hayan cometido, sean cometidos por las dictaduras de derecha del Cono Sur o sean cometidos por las dictaduras de izquierda de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El caso venezolano es muy particular porque hay una investigación abierta por la Corte Penal Internacional basada, entre otras cosas, en el informe elaborado por el panel de expertos independientes de la Organización de los Estados Americanos. El informe de CASLA hoy demuestra esta nueva sucesión de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen, que se repiten los patrones de tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial de personas. Y toda esta clase de delitos deben ser absolutamente condenados en nuestro hemisferio por todos los países, porque necesitamos un hemisferio, una región completamente libre de crímenes de lesa humanidad. Señor Almagro, estamos en Washington. ¿Qué más podría hacer los agentes internacionales, la administración de Estados Unidos, para que se ponga fin a esta situación en Venezuela? Mire, es la comunidad internacional en su conjunto. Nosotros creemos que debe haber justicia en Venezuela. Creemos que la Corte Penal Internacional, y lo hemos solicitado, tiene suficientes elementos como para inducir autos de procesamiento para la cadena de mando del régimen venezolano encabezada por Nicolás Maduro, así como la orden de captura correspondiente en función de esos crímenes de lesa humanidad. Y esa es la línea de acción. Después lo otro es que el que comete crímenes de lesa humanidad debe ser un paria en el continente, debe ser completamente aislado en el continente y debe definitivamente inducirse a que abandone el poder por todos los medios políticos y diplomáticos disponibles. Está a punto de comenzar un nuevo secretariado en la OEA que asume el señor Ramdin. ¿Un deseo para esta nueva etapa? Que todo sea para bien. ¿Cree que existe o cree que podría peligrar la financiación que Estados Unidos hace a este organismo? ¿Hay voces que apuntan a esa posibilidad? Nosotros no creemos que así sea. Nuestra organización ha demostrado vigencia
en este tiempo. Llevamos 10 años en el cual hemos tenido diferentes alternativas y permanentemente han cambiado las administraciones de Estados Unidos. Hemos llegado con la administración Obama, después tuvimos Trump 1, después administración Biden, después Trump 2, y siempre hemos sostenido el proceso de la vigencia y la relevancia de la organización, y por lo tanto los fondos han seguido fluyendo y los fondos específicos han crecido permanentemente durante este tiempo. O sea que esperamos que ese esfuerzo y esta importancia que tiene la organización se mantenga, obviamente. ¿Cree que Trump está comprometido con la OEA a pesar de esos recortes públicos que hemos visto en otros sectores aquí en Estados Unidos? Mire, o sea, el compromiso es de uno con el trabajo de uno. O sea, después a uno lo puede reconocer todo el mundo y eso está muy bien, o no te puede reconocer nadie quizás y lo tenés que hacer igual, porque es éticamente lo que corresponde, porque es políticamente lo que corresponde. Y uno simplemente hace el trabajo porque es bueno para la institución y es lo que corresponde y es lo que debemos hacer. Y en estos más de 100 días, ¿usted sí ha sentido respaldo de Donald Trump? Mire, o sea, nosotros hemos tenido un diálogo permanente con la administración Trump y lo hemos hecho de una manera fluida y consistente. O sea, definitivamente sí, hemos trabajado juntos y hemos resuelto algunos temas de fondos específicos y presupuestales que eran relevantes para la organización. Por último, señor Almagro, quería preguntarle también por el fallecimiento de su paisano Pepe Mujica, unas palabras con las que usted le recuerde. Eso es, sí, eso es un motivo de profundo dolor para mí. Yo no tengo palabras para referirme a alguien que fue mi maestro en términos absolutos en la política y en tantas cosas de la vida. Con Mujica trabajé 3 años en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Fui 5 años su ministro de Relaciones Exteriores. Es una persona que dio a la política una nueva dimensión y dio también esa dimensión, la hizo global, una política humilde, creíble y noble, que era justa para la gente, justa para los pobres, los desposeídos, los discriminados. Entonces, su vida es un ejemplo, sus enseñanzas son un ejemplo, sus palabras son siempre un referente para nosotros. Sí, nos acompaña el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al término de esta rueda. Muy bien, hemos escuchado entonces las palabras de Luis Almagro, el secretario de la Organización de Estados Americanos, quien ha instado a la Corte Penal Internacional a procesar a Nicolás Maduro y su cúpula por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. En esta entrevista para NTN 24, Almagro reafirmó su posición crítica hacia el régimen venezolano, días antes obviamente de terminar su mandato frente al organismo multilateral. Él ya sale el 25 de mayo y es lo que ha hablado el diplomático uruguayo. Este documento demuestra esta nueva secuencia de sucesión de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen y se repiten patrones de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. La CPI, de acuerdo con el secretario, ya tiene todos los elementos suficientes para inducir a actos de procesamiento para la cadena de mando del régimen venezolano, así como la orden de captura correspondiente en función a esos crímenes de lesa humanidad. Muy bien, pero vamos a continuar con las noticias porque quien también se pronunció es Tamara Suju. Vamos a ver qué es lo que dijo Tamara Suju en precisamente tras la presentación de este informe. Vamos a observar entonces qué es lo que dijo Tamara Suju. Muy bien, lo tenemos aquí en pantalla. Vamos a escuchar a Tamara Suju, quien afirmó justamente que este informe demuestra que el régimen está dispuesto a seguir con el uso abusivo de la fuerza contra todos. Muy bien, entonces escuchemos esta entrevista tras presentar este informe y en breve nos vamos con Eric Prince sobre la operación Guacamaya. Muy bien, escuchemos.
Los datos son realmente desalentadores porque ha sido un año en el que la violencia ha aumentado en su país. Sí, eso te dice que el régimen está dispuesto a seguir con el uso abusivo de la fuerza contra todos, porque ha sido contra todos, contra toda la población civil y el estamento militar, con tal de mantenerse en el poder. Es decir, la ejecución de los crímenes de lesa humanidad, como lo dije en la presentación, es transversal en Venezuela. Todos los poderes están involucrados, tanto el electoral, cuando desconoce el voto de los venezolanos, como el legislativo, que es el que hace las leyes y las represivas por el cual están persiguiendo y acusando a los venezolanos, el judicial, que es el que ejecuta las órdenes, ¿verdad? Y todos los órganos de policiales, de inteligencia, todos están abocados de alguna manera a que la represión continúe. Y para eso crean nuevas estructuras, nuevos grupos, nuevas formas de perseguir a la gente, ¿no? Señora Sujo, hablamos de crímenes de lesa humanidad, pero para que la gente entienda de qué se trata exactamente, pongámosle nombre exacto. ¿Cuáles son esos crímenes que se están cometiendo en Venezuela? La persecución sistemática contra la población civil y militar, en donde se asesinan, se detienen de forma arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y la violencia sexual contra toda la población civil y militar, y persecución contra grupos minoritarios como el Partido 20 Venezuela, por ejemplo. Usted misma ha sufrido esa persecución. Ahora nos encontramos en la Organización de Estados Americanos. ¿Qué le pediría a los estados que conforman este continente? ¿Qué más queda por hacer? Este continente, bueno, el continente americano tiene una responsabilidad con el tema de Venezuela. Yo lo que le pido es que no cesen, que no se apague, es decir, que no se apague todo lo que ha ocurrido, que los venezolanos dieron todo lo que han podido, todo lo que le pidió la comunidad internacional para llegar a unas elecciones, lo hicieron. Y ganamos de forma contundente, de forma masiva. Por lo tanto, ellos tienen una responsabilidad ahora de respondernos a nosotros de cómo nos van a ayudar, porque nosotros cumplimos con lo que ellos pedían, ¿no? Entonces, la responsabilidad diplomática, la responsabilidad de justicia, ¿verdad? La responsabilidad de unir esfuerzos para tener estrategias para que nos lleven a la salida del régimen y a que el presidente que fue electo asuma su presidencia. Señora Sujo, en el caso concreto de Estados Unidos, estando nosotros aquí en Washington, ¿le parece suficiente lo que está haciendo la administración Trump en las relaciones con Venezuela? Bueno, mira, en el poco tiempo que tiene ha hecho mucho. Es decir, ha hecho mucho más que han hecho otros países, ¿no? Entonces, yo lo que espero es que las acciones para acorralarlos continúen, porque yo creo que ellos tienen muy claro quiénes son y cómo actúan. Ellos saben que son un grupo criminal transnacional. Por lo tanto, yo creo que la administración Trump debe seguir y además debe sumar esfuerzos. O sea, los países europeos, los países americanos, todos deben tener una estrategia, porque además es importantísimo proteger a los venezolanos, los que están adentro y los que están afuera, porque hasta los que están afuera están siendo perseguidos. Es decir, nadie está seguro en ninguna parte con estos criminales después del crimen del teniente Ojeda. Entonces yo creo que en la unión y buscar las estrategias debe ser como, por ejemplo, algo que puede hacer la administración Trump en todo esto, ¿no? Directora, me gustaría mencionar en este caso esa intervención de Estados Unidos para liberar a los opositores que se encontraban totalmente, detenidos en la embajada argentina, sitiados por el régimen de Venezuela. ¿Qué le ha parecido esas...? Espectacular. Es decir, mejor imposible. Me pareció espectacular. Y, como les dije, bienvenidos a la libertad. ¿Qué le pediría a Marco Rubio, el secretario de Estado, que parece que estuvo detrás de esa liberación? Bueno, primero le daría las gracias. Y segundo le diría que yo creo que se pueden hacer estrategias también para ayudar a liberar a los presos políticos y a los extranjeros. Yo creo que es importantísimo pensar en ellos, pensar en los que están pasándola tan mal dentro de Venezuela. Por último, todos estamos pendientes de la Corte Penal Internacional. Ustedes presentaron una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro. ¿Qué ocurre con esa denuncia? ¿Por qué no termina de haber un hecho concreto por parte de la CPI? La investigación continúa. Que no se nos olvide que fue apenas el año pasado cuando se dio la autorización para que la investigación continuara, porque el régimen utilizó todos los artilugios que tenía legalmente dentro del Estatuto de Roma para interrumpirla. Entonces, la investigación continúa, avanza
en la señalización de los responsables. Es decir, ellos están señalando ya a los responsables que en un futuro van a ser acusados, ¿verdad? Y las víctimas que van a ser parte de ese proceso. Entonces, yo creo que yo sé que hay muchos venezolanos que no esperan o que no creen o que están desesperanzados, pero yo creo que la justicia va a llegar pronto. Que llegue la justicia. Muy bien, entonces hemos escuchado a Tamara Suju, quien es la directora ejecutiva del Instituto Casla, sobre el nuevo informe de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, presentada por la organización que preside. Este informe demuestra que el régimen está dispuesto a seguir con el uso excesivo de la fuerza contra todos, mencionó durante esta entrevista. De acuerdo con Suju, la ejecución de los crímenes de lesa humanidad es transversal en Venezuela. Todos los poderes están involucrados, tanto el electoral como el legislativo. La persecución, las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada, la tortura, violencia sexual contra la población civil y militar son algunos de los crímenes que se están cometiendo en Venezuela, afirmó. Asimismo, mencionó que la OEA tiene una responsabilidad con Venezuela. Los venezolanos lo han dado todo lo que han podido, sostuvo. Ellos tienen la responsabilidad de respondernos sobre cómo nos van a ayudar. Respecto a la administración de Trump, aseguró que el mandatario estadounidense ha hecho más que otros países. La administración de Trump debe sumar esfuerzos. Recordemos que el título fue Venezuela bajo asedio, represión estatal y crimen organizado transnacional, convergencia estructural y responsabilidad por crímenes de lesa humanidad. Este documento recoge todas las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen, bajo la dictadura de Nicolás Maduro. En la presentación del informe participó también el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju. Los crímenes en Venezuela han sido utilizados de forma transversal como herramienta de control político. Pese a las denuncias, a los testimonios, a los procesos judiciales iniciados internacionalmente por crímenes de lesa humanidad, la tortura de opositores al régimen de Nicolás Maduro sigue vigente como método represivo en Venezuela, y así lo determinó el Instituto Casla. Ante ello, se ha hecho esta solicitud importante ante la Corte Penal Internacional, a la cual se le exige actuar de urgencia, acelerar la investigación y emitir orden de arresto contra los máximos responsables, incluso si ocupan cargos de poder, como es el caso que ella misma ha mencionado durante su alocución en la presentación de este informe, es que pidan arresto internacional contra Nicolás Maduro. Deberían considerar, también ha dicho, que los crímenes no se limitan a una frontera nacional, sino implica colaboración entre regímenes, entre ellos Venezuela, Cuba, posiblemente Irán o Rusia, en asesoría militar, lo que convierte en una amenaza regional, agregó, y destacó también la importancia justamente de que actúe la Corte Penal Internacional. Ya el balón está en su cancha de la Corte Penal Internacional, depende de ellos ser, como dice, continuar con esta investigación. Ya lleva años, 2014, 2025, más de 10 años esta investigación, y aún no termina el fiscal no termina esta investigación contra la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces las leyes están hechas, hay delitos de lesa humanidad comprobados, ha dicho Tamara Suju, también lo ha mencionado Almagro. Simplemente la Corte Internacional no quiere actuar al parecer, ¿no? Entonces recordemos que el fiscal Khan ha sido duramente criticado porque él lleva el caso de Nicolás Maduro. Sin embargo, su cuñada es parte del staff de abogados de Maduro, y es lo que se le critica duramente al fiscal Khan, quien no ha dado un avance significativo acerca de la denuncia que hay contra Maduro. Diversas denuncias, no solo una, sino hay varias ante la Corte Penal Internacional, y no hay avance, ¿no? Entonces no hay la celeridad del caso, y es lo que se le critica a la Corte Penal Internacional y al fiscal que tiene a cargo este caso tan importante de delitos de lesa humanidad en Venezuela contra la dictadura de Nicolás Maduro.